Continuamos en Entre Líneas, ya están con nosotros Armando Becerra, presidente del CESIS, y Gustavo Perlo, presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial. A los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, el tema no es otro que lo que han planteado en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses, distintos sectores empresarios, tanto a nivel nacional como provincial y local, que tiene que ver con la presión tributaria, la suba de las tarifas, un combo que con la actividad económica planchada parece complicado. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, hoy lo estamos viendo ya con mucha preocupación y consideramos que ya llegó el momento de abandonar los métodos tradicionales de plantear la reconsideración de estas medidas. Nosotros hemos decidido en el transcurso de esta semana comenzar con un reclamo respecto a la política tarifaria y la política impositiva, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. En ese sentido, bueno, nosotros vamos a hacer una serie de acciones en torno de generar o hacer conocer esta situación a la sociedad y a nuestro gobierno, ¿no? ¿En qué van a consistir? ¿Qué van a hacer? Estamos ahí, bueno, adelante. Y nosotros como industriales, del parque industrial, la verdad que lo padecemos silenciosamente porque estamos en un lugar que la ciudad poco puede ver y no está la masa que la gente pueda ver en ese lugar, pero bueno, un poco estamos preocupados y nos estamos adhiriendo un poco a la protesta del aumento de los costos, porque bueno, vemos que la rentabilidad de las industrias ha bajado mucho y hay mucho esfuerzo y ya cuesta mucho sostener los puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que más afecta del combo? ¿Qué es lo peor? No, hay muchas cosas. Mire, Se habla de la luz, se habla de ingresos brutos. el tema de EPEC depende, no es igual para todos, ¿no? Para algunos es una situación de aumento de costos importante, pero para otros ya es prácticamente desestabilizante. Si lo aplicáramos en lo económico, este término que se utiliza tanto en la política, podemos decir que es desestabilizante. Sí, lo convierte en inviable algunos negocios. Los convierte en inviables. O sea, va desde comercios que tienen mucha necesidad de energía eléctrica para la mantención de sus productos, para las climatizaciones, como para aquellos que tienen procesos industriales basados en el factor eléctrico. De cualquier manera, nosotros decimos, eso es como un poco la gota que derrama el vaso. O sea, nosotros el combo de los impuestos nacionales, ya sabemos que es muy fuerte. Nunca la presión impositiva fue tan alta como en los últimos 10 años. Nadie lo discute, o sea, cualquier estudio, cualquier economista, los propios gobiernos reconocen que la presión impositiva es alta como nunca lo ha sido en la historia reciente de nuestro país. Aún así, los estados siguen gastando y aún así entran en déficit. O sea, tienen ingresos como nunca, aún así están en déficit, por eso se endeudan, por eso emiten los que pueden emitir, llámese Estado Nacional, y aún así no les alcanza. Entonces, evidentemente que nosotros vemos un desequilibrio entre el Estado y el sector privado. Esto Argentina en algún momento se lo tiene que plantear. Nosotros vemos un Estado que gasta sin medida y un sector privado que está exhausto. No todos, nosotros reconocemos. Hay parte del sector privado que todavía hace muy buenos negocios, incluso en el marco de la crisis. Incluso hay sectores privados que le marcan la cancha a veces hasta al propio Estado, el sector financiero, por decir uno. Sigue siendo un privilegiado. Sí, pero hay otros sectores que por alguna razón manejan cuestiones en la economía que son tan fuertes que dictan reglas del juego a todo el mundo. Y esas personas, o esas actividades, actividad farmacéutica, por decirte, las grandes superficies, las grandes cadenas de hipermercados, le están fijando las condiciones al ciudadano, al empresario que los provee, a veces hasta el propio Estado. Fíjense que nos está pasando este fenómeno de ver cómo se multiplica el costo de un producto, desde que sale del productor hasta que llega al consumidor. Esto es efecto de prácticas y políticas definidas por las grandes superficies. Esto no es casual. También los argentinos cometimos, creo, el error, advertido por algunos de nosotros, pero por supuesto eso no se oía, el hecho de lo malo que es para un país que 4 o 5 conglomerados comerciales manejen el grueso de lo que es el abastecimiento de alimentos, bebidas, artículos de limpieza de una sociedad. La mayor parte extranjeros. Extranjeros, en manos extranjeras, todo excepto una cadena que es conocida, sobre todo en la localizada en Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Eso es bueno para una sociedad. Sin embargo, cuando
algunos lo planteamos, era una prédica en el desierto, porque la gente, ¿qué es lo que ve el ciudadano? En aquel momento se percibía como que era donde se podía comprar más barato. En la lógica la gente adopta esa cadena. Esas cadenas se vuelven en contra. Volviendo a la idea anterior, indudablemente que en el sector privado no a todo el mundo le va mal, pero son los menos. La gran mayoría de las actividades privadas, ya sea, en este caso la actividad productiva privada, productiva de bienes y servicios, Claro. comercio, servicios, industria, realmente está exhausta. Y más de una vez cunde la desesperanza, o sea, más de una vez, muchos nos preguntamos hasta qué punto vale la pena seguir luchando por todo esto. La problemática es diversa, impositiva, tarifaria. En lo laboral nosotros tenemos muchos problemas. No tenemos problemas cuando hay una buena relación entre empleado y empleador, pero cuando se desencadena un problema y a veces se crea ficticiamente, vienen las prácticas, por ejemplo, de la abogacía, que a veces tienden a incentivar un conflicto más que cumplir con lo que dice nuestro derecho del trabajo, es decir, superar los conflictos, ir adelante, acercar a las partes. La industria del juicio en Argentina existe y esa actividad en alguna medida condiciona. Hay otra cuestión, analicémonos cómo somos los argentinos. Indudablemente que los argentinos no somos perfeccionistas, precisamente. Entonces, el modo de que hacemos las cosas los argentinos y que hay una tendencia importante a decir, bueno, es lo que hay. Y la cosa está así, yo trabajo así, yo produzco así. Bueno, ese modo de que tenemos de hacer las cosas nos hace que seamos cada vez menos productivos. Entonces, esto es un combo muy difícil. En este caso, nosotros consideramos importante manifestarnos en términos de lo impositivo y lo tarifario, porque creemos que para buena parte de los sectores es imprescindible que se revea la situación. Gustavo, ¿la industria está sufriendo especialmente lo tarifario? Sí, ¿La yo tarifa diría eléctrica? que en la tarifa eléctrica sí ha aumentado prácticamente el 100% en 6 meses. Nosotros desde la organización del parque industrial vemos que hay 3 agentes por parte del Estado que pueden darnos algún tipo de facilidades para poder paliar esta situación. El más referente obviamente que es el Estado Nacional, que es el que más herramientas tiene y el que más participa del combo impositivo, por Pero es así que decirlo. es más difícil de llegar. Y lamentablemente es el más difícil de llegar. Y no estamos viendo hasta el momento, sobre todo políticas agresivas a favor de empresas más chicas o pymes, digamos. O sea, que no pueden, que son justamente las que no pueden llegar por no tener una capacidad suficiente de lobby al Estado Nacional. Claro. Después en el Estado provincial vemos que hay una situación que se podría llegar a plantear el tema de los costos de la energía eléctrica y el costo Córdoba. Claro. Entonces ahí vemos que ya se puede paliar algo, pero ya tiene menos incidencia que el Estado Nacional. Y en el Estado municipal es el que menos incidencia tendría, digamos, en nuestra presión o en nuestra forma de componer la rentabilidad. Y es casualmente es el que más está apoyando en este momento o ayudando a que esto se reabierta. El hecho está en que se está organizando una feria industrial, se está promocionando, digamos, socialmente a la industria, se está vendiendo bien, a mi criterio, lo que la industria le genera a la ciudad para que ya en la matriz de pensamiento del ciudadano de Río Cuarto vean la industria no solamente algo que pueda tener algún síntoma de contaminación o de algún problema negativo socialmente, sino que, bueno, estamos tratando de que también se vea todo lo que genera como positivo el sector industrial. Y en eso creo que la municipalidad está acompañando mucho desde la gestión actual. De hecho está, bueno, que toda esta movilización y esta convocatoria que hubo para la feria industrial fue muy impulsada por la sociedad rural y la municipalidad, que son 2 instituciones que históricamente por ahí no tenían como eje central la parte industrial, ¿no? Claro, bueno, muchas veces se habló del campo o la industria en este país, ¿no? Exactamente. Como cosa Bueno, bien ahí vemos separada y enfrentada. que se juntó el Estado y el campo y están tratando de promocionar la industria. Entonces, pero bueno, lamentablemente desde el municipio el que menos nos puede ayudar en nuestra estructura impositiva y en nuestra competitividad a nivel nacional, porque las industrias no competimos solamente localmente, sino competimos a nivel nacional.
y a nivel internacional. Y hay diferencias ahí, ¿no? Por la disparidad de tarifas. Exactamente. Ya es difícil competir con productos argentinos, ¿no? Con áreas que tienen una tarifa, por ejemplo, eléctrica mucho más barata. Totalmente, o sea, nosotros competimos con productos que se producen en otras regiones de la Argentina que tienen distinta matriz de costos. Claro. Entonces ya hay un desequilibrio interno de competitividad en este sentido. Yo creo que ahí es donde la provincia puede dar una mano grande. ¿Esa palabra de competitividad es la clave hoy? Porque lo plantea la UIA a nivel nacional, lo plantean a nivel provincial y lo están hablando ustedes aquí, ¿no? Yo, si me permite un aporte, yo creo que los argentinos somos competitivos. En muy pocos países del mundo el sector productivo alimenta tanto a un Estado. Entonces hay que ver si hoy quien nos resta competitividad no es el sector público. Claro. Esa es la discusión que hay que dar, que es la brecha de la que nadie habla. Porque la brecha entre ideologías todo el mundo habla, pero la brecha entre un status quo que extrae recursos del sector productivo y un sector productivo que cada vez está más agobiado, bueno, de esa brecha no se habla, porque desde el sector privado no tenemos la posibilidad de poder difundirlo de igual manera que el sector público. Gustavo, Armando, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amables. Nos vamos a una pausa. Enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.